Homenaje. Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con la voz, con las palabras de Salvador Sostres. Bienvenido, Salvador. Buen día, buena tarde. Muchas gracias por tenerme. Salvador, ha muerto de manera trágica Isaac Andic. Nos ha conmocionado a todos y tú eres el autor de un artículo muy emocionante en ABC. ¿Qué quieres resaltar de ese artículo? Bueno, yo creo que es imposible ser de Barcelona y no sentir que se nos ha ido algo nuestro, aunque no lo conociéramos. Yo lo conocía poco, pero forma parte de la vida de todos. O sea, forma parte físicamente y moralmente. Físicamente, lo digo por la ropa, ¿no? Porque eh, yo cuando era joven, pues llevaba mis cosas Mango, y ahora que mi hija tiene 13 años, lógicamente, pues Mango Kids primero, luego Mango Teens, ahora todavía estamos por ahí. Y luego, pues o sea, que es imposible que Mango, ¿no haya entrado de alguna manera en las casas de todos y que por tanto estemos agradecidos a una ropa que siempre ha sido de buena calidad, no muy cara. De hecho, mm, siempre un cliente de Mango siempre ha tenido la sensación que ha ganado más que ha perdido que ha pagado menos de lo que aquello costaba o que le ha dado un rendimiento muy de acuerdo con el precio que paga, ¿no? Y moralmente, claro, em, para empezar, Isaac llegó muy joven de Turquía, enseguida se puso a trabajar. Es imposible no sentirse reflejado en su modelo de éxito, no porque luego haya ganado mucho dinero, que también, sino por sus orígenes humildes y por su espíritu enseguida trabajador. También por el hecho de ser judío. Uh-huh. Y aunque tú, en Barcelona, en Cataluña, puedas ver en la turba, en la masa, un sentimiento a veces muy desagradable, anti-israelí, antijudío. En el fondo, la gente más o menos culta, importante, trabajadora de Cataluña, de España, todos tenemos siempre a Israel como nuestro segundo país, a la causa judía como nuestra segunda causa, aunque seamos católicos, o aunque muchos seamos católicos. Y, y, y también tenemos judío, a un ejemplo judío, que ha marcado nuestras vidas de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, mi abuela tenía un negocio en Barcelona, se llama Semon, y mi abuela, cuando era muy joven, mucho más joven, hizo aquello que hacían muchos, muchos catalanes, muchos españoles pues yo te estoy hablando de los años 50, 60, que iban a hacer las Américas, ¿no? Uh-huh. Que se iban pensando que harían fortuna. No, no, las Américas significa todas las Américas, ¿eh? O sea, también Sudamérica. Mi abuela concretamente fue a Caracas, a Venezuela, entonces una sociedad mucho más próspera que hoy, ¿no? Y fue a trabajar con un joyero judío. Y mi abuela ahí descubrió la pasión por los diamantes. No, no solo o sea, por trabajar los Uh-huh. diamantes, por ver el mundo maravilloso de cómo se obtenían, de cómo se trabajaban, de cómo. Bueno, entonces mi abuela luego se acabó dedicando a la gastronomía, una cosa muy distinta de los diamantes, no tienen nada que ver aparentemente. Uh-huh. Pero mi abuela descubrió el sentido de la calidad, el sentido de la seriedad en el trabajo, de la precisión, de lo bonito que hay en el mundo a través de, Uh-huh. de este joyero judío en Venezuela, ¿no? Jo, Y entonces, uh-huh. Isaac en esto, pues ha sido para muchos inspirador también. Uh-huh. Entonces dices, claro, ¿cómo no nos va a caer bien? ¿Cómo no vamos a sentir que algo nuestro se ha ido con él? Si algo nuestro se ha ido con él, un ejemplo, como decías, Salvador, tú en tu artículo expresamente hablas del origen judío, Sí. sefardí de Isaac Es que, es que- Andic, es que- es que es muy importante, esto es sí, muy importante. pero muy pocos medios lo han hecho, ¿no? Es algo que a mí personalmente me ha llamado la atención. Hablan de Porque, origen turco, porque, pero... ujú, porque hay una gran y deliberada ignorancia.
ujú, Y yo te he dicho que la turba, sí, en el sentido más despreciativo de la palabra, ujú, pues se apunta al pensamiento fácil y al pensamiento tramposo de comprar la propaganda terrorista. ujú. Entonces, esto es una lacra de nuestra sociedad, pero que evidentemente no, bueno, pues no nos afecta a todos. Sí, Y ya te digo yo que las personas importantes, ujú, aunque esto ahora me estén escuchando muchos judíos o muchos israelíes que puedan pensar que yo peco de optimismo. No peco de optimismo. En el fondo, las personas que merecen la pena en Cataluña, en España, son personas ujú. que sienten una profunda simpatía, admiración hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Sobre este tema citas a Luis Bassat en tu artículo. Sí, sí, Ujú, sí, sí. Sí, porque Luis estaba preocupado, porque Isaac ya sabes que tenía un cierto desdén por las normas y un cierto desdén por que le controlaran la vida, por decir así. Y no fue una persona muy amiga cuando le dijeron que tenía que llevar escolta, pues tampoco era un gran fan de llevar escolta, ¿no? Y costaba que al final lo hizo, ¿eh? Pero no le gustaba sentirse encorsetado, ¿no? En su vida, a nadie le gusta, ¿eh? Pero digamos que a Isaac y Luis Bajat estaba un poco preocupado por esta cuestión. Le costó convencer a su amigo, lo convenció. Luego, es verdad que en este lamentable accidente, bueno, fue un día de reencuentro familiar entre padre e hijo. Habían ido solos a pasear eh, pues aquí en Collbató, en este paraje, y habían pedido ir sin escolta para poder hablar tranquilamente de las viejas cuestiones familiares, no siempre fáciles, ¿no? Y en este contexto se produjo la tragedia. qué horror. A lo mejor, no sé, la conversación era tan difícil, ¿no? Porque conocemos esas dificultades por las que pasó Mango cuando Sí, Andy delegó, bueno, se retiró de la dirección y delegó en su hijo, lo que puso en peligro la empresa. Bueno, no podemos adivinar de qué hablaban, pero fue no. No, horrible. esto Pobre. también fue una cosa muy interesante Sí. de Isaac, muy valiente, porque un poco imbuido de este espíritu catalán, ¿no? De confiar más en la sangre que en el sentido común, a Ujú, veces. Em, pues Isaac dejó la empresa a su hijo porque era su hijo, no porque fuera buen empresario. Hay que decir que ser el hijo de un gran empresario no hace obligatorio que tú seas un buen. No, ujú, no te pueden insultar si tú no eres un buen empresario también. Es decir, ¿tú qué culpa tienes de que tu padre sea un gran futbolista? Igual tú no eres un gran futbolista y no por eso eres una sí. persona despreciable, ¿no? Ujú, Bueno, pero como en Cataluña está. es- Andic siempre decía que él era un judío catalán, ¿no? sí. Yo soy un judío catalán. Quiere decir, yo soy judío, pues yo pago mis impuestos en Cataluña porque yo quiero mucho esta tierra y nunca hago nada por no pagar los impuestos en Cataluña. Nunca me invento otra. Con lo cual tenía mucho de catalán, tenía casi todo de catalán, ¿no? Desde el punto de vista de costumbres, de vida y tal, ¿no? Ujú, Bueno, pues él, y también tuvo de catalán dejarle a su hijo la empresa cuando seguramente él ya tenía que haber visto que no era la mejor opción, pero insisto, no lo digo como desprecio a Cristian, ni mucho menos, sino a porque Jonathan. unos Ujú, sirven, a Jonathan, perdón, sino porque unos sirven, otros no sirven. sí. Perfecto. Vale. Ujú. Entonces, a partir de ahí, él tuvo la inteligencia no catalana de recuperar la empresa. Bueno, también es una tradición de judía, ¿no? Sí, Y de otras culturas y pero desde luego no creencias, ¿no? catalana, ¿eh? Mm. No, No catalana. O sea, digo también lo de dejar la empresa a ah, tu sucesor o a tu primogénito. vale. Salvador, Sí, háblanos un poco del aspecto filantrópico y de amante del arte, de coleccionista de arte de sí. Andic. Él, 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 él era un buen coleccionista de arte. Ujú, O sea, un notable coleccionista de arte. Lo que sobre todo era
sobresaliente coleccionista de vinos. Isaac tenía la mejor bodega de España, Ujú. una bodega valorada en 25 millones de euros. Esto no se ve cada día, ¿eh? O sea, esto hay que viajar mucho por el mundo para encontrar una bodega como la de Isaac. Y además era una bodega culta, no era una bodega de grandes éxitos, ¿eh? O sea, evidentemente había grandísimos éxitos, pero era una bodega muy interesante, muy a conciencia acumulada por Isaac y su vino de referencia, su vino más querido, su marca era Petrus, pero evidentemente tenía tantísimas joyas. Era una persona generosa, era una persona que prestaba ayuda a quien se la pedía, prestaba ayuda a quien se la pedía. Eh, Tú ya sabes que en estos mundos empresariales eh, hay un juego de espejos y de apariencias que no siempre dejan ver lo que en realidad hay. Y hay personas que tú y yo podríamos pensar que nadan en la abundancia y que todo les va bien y que todo les va bien siempre, y esto no es así. Y algunos de sus amigos, cuando pasaron dificultades, eh, él los ayudó. Y los ayudó, fíjate, sin decir nunca nada a nadie que los había ayudado. Yo nunca he sabido por Isaac, nunca en la vida nadie ha sabido por Isaac a quién él ha ayudado. Ujú. En cualquier caso, lo hemos sabido porque las personas pues, beneficiadas por su ayuda lo han contado y entonces tú dices, mira, pues muy bien por él. Pero él contaba, no, mira, ¿sabes estas cosas que también es muy feo? Es ser generoso con alguien y luego irlo diciendo por ahí Sí, para, para darte valor a costa de la desgracia ajena, ¿no? sí. Pues Isaac no solo fue Ujú. generoso, sino que fue Mm. discreto también. Queremos pensar que eso también forma parte de su identidad judía, que es una Sí, de nuestras sí. misbot. Ujú. Salvador, tú también fuiste de alguna manera, bueno, pues objeto de esa generosidad de Isaac Sí, Andic, ¿no? En sí, el sí, sí. artículo recuerdas una anécdota que nos gustaría que Sí, sí, reprodujeras sí. aquí en esta entrevista. Porque era el 10º cumpleaños de mi hija. Ujú. Entonces, las niñas, bueno, todos, ¿eh? Pero las niñas, cuando es su cumpleaños, pues se visten con toda ilusión y Sí. se ponen pues, sus cosas. Y mi hija se había puesto unos pantalones blancos muy bonitos el día y me había pedido de regalo de cumpleaños ir a comer a Yashima, que es un restaurante japonés de Barcelona, Ujú. y concretamente en el Teppanyaki, que significa una plancha donde hay Sí. un cocinero que te cocina. Bueno, y estaba con sus 6 o 7 amigas alrededor de esta plancha, eh, y entonces, por mala suerte, nada más empezar, le cayó un pote de soja en los pantalones. Y aquellos pantalones que eran blancos y Sí. pues, se volvieron, bueno, Ya. pues en fin. Y tuvo un gran Disgustada. disgusto, sí, porque ella se había preparado su outfit y tal. Y yo tenía a 10 niñas, o a 8 niñas de 10 años a mi cargo, y francamente no pensé que fuera correcto por mi parte Ujú. irme de allí a buscar unos pantalones para mi hija, Sí. porque no era correcto dejar, o sea, yo era el adulto que estaba El responsabilizado de responsable, aquellas sí. niñas ante los El valiente padres. responsable. Claro, estaba solo, además, y yo era yo responsable ante los padres de las niñas y ante el restaurante también, ¿no? Porque con niñas todos se portan muy bien, pero siempre hay momentos que se desmadran un poco en el volumen, que tú tienes que dirigir. Bueno, y entonces, no sé qué pasaba aquel día, pero llamé a Mango para que me prepararan unos pantalones, pero no funcionaba el globo, no funcionaba. No había manera de traer los pantalones de aquí para. Un caos. No había taxis, no sé si es que había huelga. Bueno, todo malo. Y entonces, eh, bueno, pues dije, mira, María, ya lo he intentado, pero no sé, Mango, no sé qué. Y esta conversación yo la tuve en voz alta, tampoco gritando, pero en voz Ujú. alta. Bueno, y al cabo de, no sé, 15 20 minutos, se acerca un señor y me dice, hola, soy Isaac Andic, aquí tienes unos pantalones blancos para tu hija. Entonces él estaba en Madre la mía. plancha de al lado, había escuchado toda la conversación, Ujú. se levantó, se fue en su coche a Mango Kids, o Kids de la Diagonal, que es, hombre,
Está cerca, depende cómo lo mires, ¿no? O sea, sí, en coche 5 minutos, pero claro, o sea, hay que dejar una comida que tú tienes con unos amigos, hay que coger un coche, hay que comprar, Sí. hay que, claro, Sí, cerca podría haber nosotros, llamado a alguien para que se los trajera, pero o quiso ir podía no haber, personalmente. Ujú. o podía no haber dicho nada, Claro, ¿sabes? sí. Y yo es que yo ni me di cuenta que lo tenía pues, al lado, ¿no? Ujú. Y entonces fue muy cariñoso. Y este tipo de cosas te vencen de por vida. O sea, cuando tú tienes ahí un problema con tu hija, un problema que no es ningún problema tal, pero es un problema en fin, de aquel momento, pues bueno, era una cosa que me sabía mal por la niña, ¿no? Y entonces, cuando ves que alguien te hace esto, este señor es amigo para siempre. O sea, no puedes Mm, totalmente. nunca más, nunca más verlo ni asistir a lo que sea de su vida con indiferencia, ¿no? De ahí que también me Ujú. saliera no, totalmente merecido, ¿eh? Sin esta anécdota, pero además, cuando alguien te conmueve, pues siempre Sí, a la hora de escribir, escribes desde esta situación personal también. O sea, es claro. imposible Ujú. abstraerte de ello, ¿no? Sí, pues te agradecemos mucho, Salvador, que hayas compartido con nosotros ese artículo Muy bien, desde, muy bien, desde esa emoción y desde aquí muy bien. queremos saludar a todos los amigos y las personas que tuvieron a Isaac Andic de alguna manera como tú en su vida. Muchas gracias. Muy bien. Oye, Max, solo una cosa antes Sí, claro. de despedirnos. Yo sé que lo estáis pasando mal y sé que el pueblo judío en este momento seguramente no, no solo lo pasa mal, sino que no encuentra muchas veces comprensión ni solidaridad en una guerra contra el terrorismo. Yo os quiero decir una cosa, porque como he hablado de mi hija, mientras hablaba de la historia de mi hija, he pensado que te lo tenía que decir. No estáis defendiendo solo vuestro pueblo o a vuestros hijos. Estáis defendiendo a mis hijos, a mi hija, a las amigas de mi hija. Me estáis defendiendo a mí. Si yo hoy soy un ciudadano libre, si yo hoy puedo ir por la calle y yo puedo dejar que mi hija vaya con sus amigas por la calle, de un restaurante al colegio, del colegio a la actividad extraescolar, si yo hoy puedo vivir no muerto de miedo y libre y educar a mi hija en libertad, es porque vosotros estáis aguantando en una situación muy incómoda, muy difícil, muy bestial, la última frontera del mundo libre. Y cada momento de libertad que yo tengo, siento que os lo debo. Y yo lo quería agradecer y quería decir que estamos profundamente orgullosos de vosotros y profundamente agradecidos con vosotros. Nos vuelves a emocionar, Salvador. Muchísimas gracias por esas palabras. Si te Pues gracias a ti. parece, hablamos de ese tema con más Sí, detalle cuando tú quieras, cuando puedas aquí en Radio cuando Sefarad. queráis. Muy Y bien. yo siempre a vuestra disposición. Sí, y dedicamos este programa a la memoria de Isaac Andic, de Muy bendita bien. memoria. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.